Para profundizar sobre esta problemática, está conectado en vivo y en directo con la audiencia de Latinoamérica Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura del Ecuador. Señor ministro, gracias por su tiempo. Con DNews le saluda César García desde la capital ecuatoriana. Buenas noches, César. Un saludo a usted y a toda Latinoamérica. Bueno, dispuesto a resolver las inquietudes que se tengan. El mundo entero conoce al Ecuador por ser uno de los principales exportadores de banano de calidad. Sin embargo, este fenómeno delictivo y el narcotráfico no ha dejado exento a esta industria. Coméntenos la problemática y cuál es el monto del impacto que están sufriendo. A ver, lo primero que quisiera poner en contexto es que de las exportaciones marítimas, banano ocupa el 60%, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente lo que hace tan visible a esta cadena dentro de este proceso que lamentablemente estamos viviendo y que obviamente estamos tratando de combatir, ¿no? Esto lo menciono porque es importante no estigmatizar la cadena de banano como la única que está sirviendo para estas malas artes, ¿no? Pero sí es para nosotros una prioridad tomar medidas que vayan contrarrestando la posibilidad de que se sigan contaminando cargamentos en el caso de banano. Y de hecho estamos trabajando arduamente en una tarea interinstitucional, tanto con SENAE, que es nuestra institución aduanera, y con las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, para cerrar brechas y evitar que se continúe esta contaminación. Yo tengo que también recalcar la gran colaboración que hemos tenido de la empresa privada, que ha hecho inversiones ingentes para tratar de ayudar a cerrar las brechas en toda la cadena de proceso de banano, ¿no? Han invertido cerca de $200 millones en seguridad, seguimiento, tecnología, y nosotros pues como instituciones del Estado estamos contribuyendo en nuestra medida, tanto en cerrar filas en la parte tecnológica, manteniendo sistemas que nos den garantías de una contabilidad cierta de la producción y exportación, además de la implementación de tecnología como escáneres que irán siendo implementados de aquí hasta noviembre de manera paulatina, que nos permitirán analizar básicamente la totalidad de contenedores que salgan desde el Ecuador, además de una depuración continua de los sistemas y personal que están involucrados en la cadena, ¿no? ¿Podemos hacer una correlación? ¿Tenemos tal vez datos en su cartera de Estado para determinar cuánto ha exportado el Ecuador durante este 2023 y cuál es el monto del impacto específicamente por contaminación con droga? A ver, es difícil determinar el impacto en la cadena específicamente. Sí le puedo decir que el Ecuador exporta entre 6 y 7 millones de cajas semanales de banano. Y dentro de esta exportación semanal es donde eventualmente se encuentra esta contaminación. La producción a este momento superó ya los 150 millones de cajas y creemos que podemos llegar al final del año a 300 o algo más. Pero lo importante, como le decía César, es lograr cerrar el sistema y las filtraciones del sistema para poder ayudar a que la cadena quede limpia y podamos combatir de manera más directa, tal vez en otros rubros que podrían ser usados como alternativa. ¿Ustedes han identificado cuál es el punto de vulnerabilidad dentro de la cadena productiva? Es decir, ¿en dónde aprovechan los narcotraficantes para poder introducir los paquetes de droga? A ver, de estas reuniones que le menciono que hemos tenido tanto con los gremios de exportadores como los productores, hemos venido haciéndole seguimiento y ha habido contaminación tanto en el punto de origen, que son en este caso las empacadoras. También ha habido contaminación en la logística de transporte, desde la empacadora hasta los centros de almacenamiento de contenedores.
también ha habido contaminación en los centros de almacenamiento de contenedores, también ha habido contaminación en puertos y en alta mar. Porque es una suerte de lucha entre cerrar ventanas y puertas y búsqueda de los antisociales de nuevas alternativas de contaminación. Por eso, como le mencioné, la ingente inversión que ha hecho la empresa privada para tratar de controlar al máximo todo este proceso logístico, hasta donde alcanzan pues las herramientas. ¿Se ha logrado también identificar en conjunto con otras instituciones si existe corrupción en las aduanas que también facilite este tema? A ver, es difícil que yo le hable de eso porque yo no estoy dentro de esa institución. Sí le puedo decir que como gobierno se está dando un combate frontal en todas las áreas donde se determina que se está procediendo de mala forma. Y cada uno en su institución está poniendo su grano de arena para ir frontal contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Y seguiremos en esa lucha hasta el último día. El Ministerio de Agricultura está depurando sistemas y personal de manera permanente para lograr llegar hasta nuestro último día con la mayor depuración posible. Ministro, hablemos del tema de la extorsión. ¿Hay casos probados de empresarios que han solicitado ayuda porque han sido sometidos mediante esta modalidad delictiva? Claro que sí, eso es innegable. Yo siempre uso una analogía. Cuando usted se enfrenta y le toca la cabeza a la culebra va a reaccionar. Nosotros, todo lo que usted en este momento está viendo, César, es motivado por nuestra lucha frontal. Y definitivamente las acciones que estamos llevando tienen que terminar en materia penal en todos los casos, porque la única manera es condenar a los responsables. Ministro, quiero aprovechar su presencia para también abordar un tema distinto que tiene que ver con el fenómeno del Niño. Tenemos un balance ya del impacto que está teniendo hasta el momento esta primera fase del fenómeno en el Ecuador respecto a la región. Bueno, al momento el impacto básicamente es temperatura, ¿no? Hay las instituciones que se encargan de darnos las mediciones permanentes de cuál es el avance del fenómeno en el Ecuador. Catalogan 4 variables que son las que nos dicen no solo si la presencia del Niño es, sino la fortaleza con que podría ser y evolucionar. De esas 4 variables, 3 ya están cumplidas. Hay una cuarta que aún no se ajusta y que es la que nos daría la certeza de la fortaleza del evento. Pero al momento solo son temperaturas por encima de lo normal que afectan básicamente comportamiento de cultivos específicos, pero no de mayor forma. De hecho, esas temperaturas ayudan a muchos de los cultivos tropicales que tenemos. Sin embargo, ya con presencia de lluvias ingentes, entonces ahí sí podría haber un daño contundente. Y le doy un ejemplo para que tal vez esto aclare mucho más. Limón. La planta de limón tiene una floración que es muy susceptible, por ejemplo, a la lluvia. Si llueve en el momento de la floración, estas flores se caen y la producción se ve afectada. Vemos el problema en el Perú, ¿no? De lo que está pasando. Es correcto. Y está pasando también en el Ecuador en menor escala. Entonces, tenemos que ir midiendo poco a poco cómo va el comportamiento del fenómeno y cómo afecta a cada cadena productiva, ¿no? Hay un fenómeno que se está dando que creo que es primera vez en la historia que se da. Tenemos 2 o 3 grados sobre lo normal en todos los océanos del mundo. Normalmente el Pacífico calentaba y el Atlántico no. En este momento los 2 océanos están sobre 2 o 3 grados. Entonces eso nos está dando alertas importantes de que nos podríamos enfrentar a algo que no conocemos. Con respecto a los multilaterales, algunos que habían comprometido incentivos y también subsidios previstos para los sectores vulnerables, ¿se ha ejecutado ya alguna fase de entrega de estos montos para poder prevenir la situación? Mire, yo lo que quiero resaltar acá es el apoyo del señor presidente. Cada cartera de Estado ha hecho su proyecto de intervención y cada cartera de Estado ha hecho también un análisis administrativo financiero para determinar qué recursos de los que tenemos pueden en este momento
entregarse a estas alertas, ¿no? Y lo hemos hecho así hasta el momento. El gobierno sigue trabajando en la consecución de recursos multilaterales y se está esforzando todos los días, todas las semanas para traerlos lo antes posible. Pero eso a nosotros no nos deja cruzarnos de brazos. Nosotros estamos trabajando con recursos propios e interviniendo hasta donde estos alcancen. El señor presidente ha sido claro y ese es nuestro esfuerzo máximo. Ha sido Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura del Ecuador. Que tenga una excelente noche, señor ministro. Muchas gracias, César. Buenas noches.